Noticias internacionales en Tecla Noticias. Iniciamos revisando los temas en el ámbito internacional cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Y qué pasa en Argentina? Expresidente Alberto Fernández es imputado por escándalo en contratos. Apenas 2 días de su regreso a Argentina, con miras a recuperar su protagonismo político, el expresidente Alberto Fernández fue involucrado este 29 de febrero en un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su gobierno. El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Fernández y al extitular de la empresa Noción Seguros. Ahí hay un tercer vinculado, quien sería Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo de Fernández, y la esposa de Martínez fue secretaria privada del exmandatario argentino por 20 años. El caso se desprende de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación en este caso de caudales públicos. La denuncia pide que se investigue las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre del 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros. Esta empresa operada por el estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios, cobrando millonarias comisiones. 7 de la mañana con 6 minutos. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, es imputado por escándalo en contratos. Es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Y atención, porque el sumergible Titán, 8 meses después de su implosión, vuelve a ser tendencia luego de que en un documental se filtraran audios exclusivos. En junio del 2023 se divulgó la noticia de que 5 personas habían desaparecido al realizar una expedición en el Océano Atlántico Norte con la finalidad de visitar los restos del Titanic. Una vez que se reportó la muerte de las víctimas, las investigaciones con respecto a lo sucedido iniciaron, y fue así como el documental llamado The Titan Desastre comenzó su rodaje. Como parte de la investigación, descubrieron que al momento en el que el sumergible perdió contacto, los tripulantes de la nave estaban tratando de emitir alguna señal. De acuerdo con el documental, especialistas en submarinos de la Armada, esos sonidos eran rítmicos, como si alguien estuviera haciendo ese sonido, y el hecho de que se repita es realmente inusual. El estreno de esta cinta está programado para el 5 y 6 de marzo y estos fueron los audios recientemente difundidos. El audio que quedó grabado antes de la implosión del submarino Titán provoca escalofríos, así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Seguimos informando y en otros temas a nivel internacional. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuba pagará 5 veces más por la gasolina, pero la pregunta es, ¿cómo llegó a esta crisis? Te contamos la respuesta. El aumento de la gasolina en Cuba en más del 400 entrará en vigor el próximo 1 de marzo, o sea, a partir de hoy, 1 de marzo, un mes después de la fecha prevista inicialmente, así lo informó el gobierno a través de un anuncio que no fue sorpresivo. Esta decisión de casi quintuplicar el precio de los combustibles había sido propuesta para febrero, pero luego fue suspendida por un presunto hackeo a los sistemas estatales. Aunque el precio de la gasolina no será lo único que subirá en Cuba,
Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, ratificó a partir de este viernes el incremento del 25% a las tarifas de electricidad para los sectores de mayor consumo. Esto último forma parte de una batería de medidas anunciadas en diciembre para el 2024, con el objetivo es disminuir el déficit fiscal del país. El aumento de la gasolina ha causado gran preocupación entre la población, que espera una escalada de precios en el país. En enero de este año 2024 ya se registraron aglomeraciones y largas colas en las estaciones de gasolina antes de que el gobierno propusiera su entrada en vigor, alegando un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos. Esa misma semana fue destituido el ministro de Economía, uno de los políticos de más alto perfil hasta entonces en la isla y quien había admitido que el gobierno no podía seguir subsidiando el combustible. Pero la pregunta es, ¿cómo Cuba llegó a este punto? La isla afronta una crisis crónica de combustibles agravada en abril del 2023. El presidente Miguel Díaz la atribuyó al incumplimiento de compromisos de los países amigos que suministran crudo a la isla porque enfrentan una situación energética compleja. Venezuela es el principal proveedor de crudo de Cuba, pero ha tenido contratiempos políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro. En esencia, el gobierno de Maduro suministra crudo gratis a Cuba o mediante un trueque, es decir, por cada barril de petróleo, la isla entrega ciertos servicios como médicos, enfermeras y hasta entrenadores de deportes. 7 de la mañana con 10 minutos. Qué lamentable, señores, porque hoy por hoy Cuba está enfrentando una crisis crónica de combustibles agravada en el año 2023 y ahora sus habitantes esperan una escalada de precios de otros productos. Cuba pagará 5 veces más por la gasolina, es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y atención, porque agricultores y ganaderos se movilizan en Cataluña, en España. Agricultores y ganaderos españoles se movilizaron en la comunidad de Cataluña para denunciar la falta de condiciones sanitarias de los productos importados que ingresan al país. Exigen unas condiciones justas, pues en Cataluña los costos de producción son más altos, de acuerdo a lo que alegan los agricultores. De igual manera denuncian la burocracia y por ende tienen que solicitar pedidos de gestión a empresas contratistas. Diversas organizaciones exigen la eliminación de la competencia desleal y reclaman herramientas reguladoras de los mercados y de los intercambios comerciales que aseguran son una competencia desleal y unos precios que incorporen los costos de obligaciones productivas. Asimismo, reclaman el cese inmediato de las negociaciones de tratados de libre comercio y la salida de la agricultura y la alimentación de las actuales reglas de la Organización Mundial del Comercio para que se deje de favorecer a otros sectores de la economía en detrimento de los productos agroalimentarios locales. Entre tanto, insisten en una revisión de la Directiva Europea de Prácticas Desleales a la cadena alimentaria y que eliminen todas las formas de abusos y competencia desleal de las grandes industrias y la gran distribución a la cadena alimentaria que aprietan el primer escalón de esta cadena, la producción agraria. Agricultores y ganaderos se movilizan en Cataluña, en España, así nos informa el portal de Telesur. La Tecla. Seguimos informando, 7 de la mañana con 13 minutos. Ortega casi ha eliminado toda voz crítica en Nicaragua. La intensa represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y su entorno prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro del país, por lo que la persecución política se centró el último año
en incapacitar cualquier oposición a futuro, según las últimas investigaciones de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua. El objetivo es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía, de acuerdo con el grupo de expertos de derechos humanos sobre este país creado por la ONU. La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir a largo plazo cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social. Así señala en un informe que presentó este 29 de febrero al Consejo de Derechos Humanos. El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional. Así lo ha señalado el presidente del grupo, Jan Simón. La Procuradora General de Nicaragua descalificó el informe y dijo a través de un video enviado al Consejo de Derechos Humanos desde Managua que el gobierno de Ortega reitera de forma fehaciente su posición respecto a estos grupos que se hacen llamar expertos en derechos humanos, por cuanto toman los insumos para sus reportes de criterios manipulados por un grupo de personas que son financiadas precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país. 7 de la mañana con 15 minutos, señores, así está la situación en Nicaragua. Daniel Ortega casi ha eliminado toda voz crítica. Es la nota internacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario La Hora. Y a esta hora seguimos revisando otros temas en el ámbito internacional con nuestro compañero Gustavo Cisneros. Conflictos contaminan el consenso entre ministros del G20 en Brasil. Un impasse sobre los conflictos en Gaza y Ucrania empañó la reunión de ministros de Hacienda del G20 que acabó este jueves sin una declaración conjunta en Sao Paulo. El Tribunal Electoral entrega a Bukele la credencial del presidente electo. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador entregó al mandatario Nayib Bukele su credencial de ganador de los comicios presidenciales del 4 de febrero, asegurando que fue reelegido con el voto espontáneo y masivo de sus compatriotas. Gobierno de Guatemala denuncia penalmente a cuestionada fiscal Porras. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente este jueves por incumplimiento de deberes a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial. Para estar bien informado, La Tecla Noticias. La Tecla Noticias. De lunes a viernes a las 7 horas.